En este video intentaremos contar y relatar la historia sobre el arte en Cuba. Y qué mejor manera de hacerlo que dentro de las instalaciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Así que acompáñenme y disfruten de este video hasta el final. Para que realmente entiendan el contexto de este video, es necesario que definamos qué es el arte. Este se entiende generalmente como cualquier producto o actividad que se realiza con fines tanto comunicativos y estéticos, a través de diferentes recursos, como es el caso de los plásticos, los lingüísticos, los sonoros, los corporales y los mixtos. El arte es muy amplio y tiene muchas manifestaciones. Solo hoy vamos a estar tocando el tema de las artes plásticas en Cuba, que incluye muchas manifestaciones y expresiones del arte, como es el caso de la arquitectura, la escultura, la imaginería. Aclararles que a pesar de que estamos en el Museo de Bellas Artes Nacional, casi todas las obras que están viendo en el video son de talla internacional, pero quiero enfocarme en la historia de las artes plásticas aquí en Cuba, así que es algo que tienen que tener muy en cuenta. Entonces, ¿cómo comenzó la historia de las artes plásticas en Cuba? Obviamente en la etapa aborigen, donde se descubrieron disímiles productos o disímiles vasijas de barro, también esas famosas hachas petaloides bien simétricas y bien afiladas, que fue lo que le dio el inicio a esta manifestación del arte, principalmente en la isla. La Habana guarda inmensos tesoros arquitectónicos, construcciones que vienen erigiéndose desde su fundación en 1519, mientras partían de su luminoso puerto los galeones cargados de riquezas rumbo a la metrópoli española. Pero cuando en 1863 se decidió demoler las antiguas murallas que impedían el desarrollo urbanístico, la ciudad fue convirtiéndose aún más en una joya del eclecticismo, una confluencia de razas, culturas y religiones. Ahora bien, estas pequeñas, formaciones o inicios de las artes plásticas en Cuba en la etapa aborigen comenzaron a tomar, forma cuando se produjo el proceso de colonización, ya que todas esas expresiones, como es el caso de la arquitectura, la escultura, la imaginería y demás, fueron, unas raíces que se desprendieron de otras culturas, como es el caso de la española, obviamente la parte de los esclavos traídos o descendientes de África, y más adelante tuvo como una mayor agudización por todas las culturas que forman, lo que es nuestra identidad cubana, que ustedes saben que es como un ajiaco de culturas, como es el caso de las influencias que tuvimos en otras partes de Europa. Por eso saben como que estoy enfocándome en las artes plásticas en Cuba, pero también les estoy mostrando otras obras de varias culturas alrededor del mundo que nos ayudaron a tener nuestra identidad cubana en aquel entonces. Tras la fundación de las villas, todo cambió. En La Habana, por ejemplo, se diseñó el escudo de la ciudad con la representación de la llave que señala la posición estratégica de Cuba en el Golfo, y las tres torres de sus grandes construcciones militares de defensa de la flota. En el escudo de la fuerza se colocó la estatua de bronce de la bella Habana, conocida después como la Giraldilla. Se trazaron las primeras calles y se construyeron las primeras iglesias. El pintor Juan Camargo fue el primer artista que en 1584 realizó el retablo de la parroquia mayor. En el interior de las iglesias se colocaron imágenes talladas, candelabros, sagrarios y misales. Las edificaciones también fueron una demostración de creatividad. La influencia morisca, con balcones y galerías cubiertas en el piso alto con techos y alforjas decoradas, y la materialización del estilo barroco en la arquitectura del siglo XVIII. Todo ello contribuyó a la aparición de artistas que trabajaron sobre todo la pintura.
Hablemos ahora sobre los primeros artistas cubanos. José Nicolás de Escalera fue el primer pintor cubano que se conoce en Cuba. Fue el autor de las escenas que aparecen en la iglesia parroquial de Santa María de Rosario, construida entre 1760 y 1766 por José Pereira y fundada por el primer conde de Bayona. Se le llamaba la Catedral de los Campos de Cuba y en su interior están las pinturas murales que ejecutara. En el siglo XIX, el estilo barroco da paso al neoclásico. La madera y la cantería se sustituyeron por el hierro y el mármol. Varias plazas en La Habana utilizaron amplios portales sostenidos por columnas. El templete, pequeño monumento de estilo neoclásico donde se celebró la primera misa de la villa, fue decorado en su interior con 3 murales, obra del pintor francés Vermeil. En el Cerro y el Vedado, un tiempo después, se construyeron hermosas residencias con portales sombreados, rejas y cancelas de hierro y medios puntos de vidrios en colores. En la novela Cecilia Valdés se mencionan los retratos de los dueños de la Casa Gamboa, hechos por Vicente Escobar, un descendiente de pardos libres que viajó al extranjero y estudió en Madrid, donde fue nombrado pintor de cámara de la corte española. La pintura cubana del siglo XIX es caracterizada fundamentalmente por el dominio del naturalismo, la reproducción mimética de la realidad tanto en color, proporciones, texturas, luces y sombras, la perfección del dibujo con pinceladas cuidadas, lamidas y recatadas, una presencia del contraste fondo-figura y la inexistencia del derroche de color ni de la policromia. Respecto a las artes plásticas en la República, una larga lista de pintores formados en la Academia de San Alejandro continúan la línea academicista. Igual sucede con los escultores Ramos Blanco y Florencio Gelabert, por mencionar algunos. En otras partes de Cuba se cultiva también la pintura académica, pudiendo destacarse la obra de los pintores Mariano Tobeñas y Óscar Fernández Morera, en el centro de la isla. No es hasta 1925 que la plástica cubana logra incorporarse a los planteamientos del arte contemporáneo. Un grupo de pintores que había estudiado en San Alejandro manifiesta la insuficiencia de su formación. Viaja fundamentalmente a Francia y en la Escuela de París recibe influencia del arte renovador. El líder indiscutible de este grupo es Víctor Manuel, quien es recibido con gran reprobación y escándalo, pero nadie puede negar la belleza de sus obras. Me gustaría hablarles también sobre el lugar en el cual estamos creando este contenido. El Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba es un apasionante museo de arte que se encuentra albergado en 2 preciosas edificaciones ubicadas junto al famoso Paseo de Martí, en Centro Habana. Tiene como objetivo restaurar, conservar y promover las obras que forman parte del patrimonio plástico de Cuba y está dotado de 24 salas donde se exhiben colecciones de arte antiguo, salas de arte dedicadas a maestros de todos los tiempos y salas con exposiciones transitorias. El Palacio de Bellas Artes, sede de la colección de arte cubano, exhibe un fabuloso tesauro. Monumentales obras escultóricas, emplazadas tanto en sus fachadas como espacios interiores, inician al visitante en un recorrido de 400 años, que permite apreciar los períodos y piezas de mayor relevancia artística. El Museo Nacional de Bellas Artes, edificio de arte cubano, tiene un discurso que dialoga 3 manifestaciones artísticas: la pintura, la escultura y la gráfica. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido súper interesante este pequeño paseo que hicimos por, digamos, la historia del arte en Cuba, centrándonos específicamente en las artes plásticas. Un contenido que realmente lo vi súper interesante y muy pero muy lleno y repleto de historia que me gustó compartirles en el día de hoy. Así que si crees que valió la pena ver este video hasta el final, me ayudarías mucho para seguir creando contenido dándole like al video, suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho, compartiendo el mismo con un amigo y seguirme a través de mis redes sociales para estar en máximo contacto. Los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana con más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.